Queridos hermanos, orad y vivid. Sean bienvenidos a nuestro canal, den likes, disfruten, comenten y compartan para que llegue a nuestros hermanos necesitados de un pequeño consuelo espiritual. Muchas gracias. San Matías como apóstol. San Matías es conocido como uno de los apóstoles de Jesucristo, aunque su historia no es tan ampliamente conocida como la de otros apóstoles como Pedro, Juan o Santiago. Según los Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento, San Matías fue elegido para reemplazar a Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús. Después de la muerte de Judas, los discípulos decidieron que debían elegir a alguien para ocupar su lugar entre los 12. Para esto, eligieron a dos candidatos, José, llamado Barsabás, y Matías. Luego, oraron pidiendo la dirección de Dios y echaron suertes para determinar quién sería el elegido. La suerte cayó sobre Matías, quien se convirtió en uno de los 12 apóstoles. San Matías es conmemorado el 14 de mayo en el calendario litúrgico católico y el 9 de agosto en la Iglesia Ortodoxa. Su vida después de su elección como apóstol no está muy documentada en las Escrituras, pero se cree que predicó el Evangelio en Judea y en las tierras circundantes. Según la tradición, fue martirizado en Colchis, actual Georgia, y enterrado en Jerusalén. ¿Quién fue San Matías y cuál fue su papel en la historia cristiana? San Matías fue un discípulo que se unió a los otros apóstoles después de la ascensión de Jesús al cielo. Su papel principal en la historia cristiana fue ocupar el lugar vacante entre los 12 apóstoles dejado por Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús. La elección de San Matías se llevó a cabo según lo descrito en el libro de los Hechos de los Apóstoles en la Biblia. Después de la ascensión de Jesús, los discípulos se reunieron y decidieron que era necesario llenar el puesto vacante entre los 12 apóstoles. Dos hombres fueron propuestos, José, llamado Barsabás, y Matías. Después de orar por dirección, echaron suertes y la elección cayó sobre Matías, quien fue entonces contado como uno de los 12 apóstoles. A partir de ese momento, San Matías se unió a los otros apóstoles en la predicación del Evangelio y la difusión de la fe cristiana. Se cree que viajó y predicó en Judea y en otros lugares, aunque hay poca información específica sobre sus actividades después de su elección. Según la tradición, fue martirizado por su fe, pero los detalles exactos de su muerte no están claros. San Matías es venerado como santo en la Iglesia Católica y en la Iglesia Ortodoxa, y su fiesta se celebra el 14 de mayo en la Iglesia Católica y el 9 de agosto en la Iglesia Ortodoxa. Su papel principal en la historia cristiana es ser uno de los 12 apóstoles elegidos para continuar la obra de Jesús en la tierra. ¿Cómo fue elegido San Matías como apóstol? San Matías fue elegido como apóstol para reemplazar a Judas Iscariote, quien había traicionado a Jesús. Después de la ascensión de Jesús al cielo, los discípulos se reunieron en Jerusalén y Pedro propuso que se eligiera a alguien para ocupar el lugar vacante entre los 12 apóstoles. Según el relato de los Hechos de los Apóstoles en la Biblia, Pedro dijo: «Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros, de su resurrección». Dos hombres fueron propuestos, José, llamado Barsabás, y Matías. Luego, los discípulos oraron pidiendo la dirección de Dios y echaron suertes para determinar quién sería el elegido. La suerte cayó sobre Matías, quien fue entonces contado como uno de los 12 apóstoles. Este proceso de elección mediante la echar suertes era una práctica común en la antigüedad para tomar decisiones importantes cuando se consideraba que Dios guiaba el resultado. Con la elección de San Matías, se completó el grupo de los 12 apóstoles, quienes jugaron un papel crucial en el establecimiento y expansión de la Iglesia primitiva. ¿Cuál fue la relación de San Matías con Jesús durante su ministerio terrenal? La relación de San Matías con Jesús durante su ministerio terrenal no está detallada en las Escrituras, ya que Matías se unió al grupo de los apóstoles después de la ascensión de Jesús al cielo. Sin embargo, se cree que San Matías fue uno de los discípulos que siguió a Jesús desde el principio de su ministerio. Según los criterios establecidos por Pedro para elegir a un nuevo apóstol en lugar de Judas Iscariote, se requería que el candidato hubiera estado con Jesús desde el tiempo de su bautismo por Juan el Bautista hasta su ascensión al cielo.
Esto sugiere que San Matías fue uno de los discípulos que acompañó a Jesús y lo siguió durante su ministerio en la tierra, aunque no se mencione específicamente en los relatos bíblicos. La elección de San Matías como apóstol muestra la importancia que se le daba a haber sido testigo de la resurrección de Jesús, ya que los apóstoles eran testigos clave de este evento central en la fe cristiana. Aunque no se registra ninguna interacción específica entre San Matías y Jesús en los evangelios, su elección como apóstol lo colocó en una posición importante para llevar adelante la misión de Jesús y difundir el evangelio después de su ascensión. ¿Cuál fue el mensaje principal que San Matías predicó después de la ascensión de Jesús? Aunque los detalles específicos del mensaje de San Matías después de la ascensión de Jesús no están registrados en las Escrituras, es probable que haya predicado un mensaje similar al de los otros apóstoles: la resurrección de Jesucristo y la necesidad de arrepentimiento y fe en Él para la salvación. En general, los apóstoles predicaban que Jesús era el Mesías prometido en las Escrituras, que había sido crucificado, muerto y resucitado al tercer día, y que su muerte y resurrección ofrecían perdón de pecados y vida eterna a todos los que creían en Él. También enfatizaban la importancia de arrepentirse y volverse a Dios para recibir el perdón y la gracia que Jesús ofrecía. San Matías, como uno de los 12 apóstoles, habría sido un testigo ocular de la resurrección de Jesús, lo que habría fortalecido su mensaje y su autoridad en la predicación del Evangelio. Aunque no se conservan registros detallados de sus sermones o enseñanzas, se le considera un valioso colaborador en la expansión de la Iglesia primitiva y en la difusión del mensaje de Jesucristo. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la vida y el ministerio de San Matías después de ser elegido como apóstol? La Biblia ofrece poca información sobre la vida y el ministerio de San Matías después de su elección como apóstol. El relato en los Hechos de los Apóstoles se centra principalmente en los eventos que rodean su elección y su papel como apóstol, pero no proporciona detalles específicos sobre sus actividades posteriores. Sin embargo, la tradición cristiana posterior ha proporcionado algunas leyendas e historias sobre San Matías. Según algunas tradiciones, San Matías habría predicado el Evangelio en Judea y en otras partes del mundo conocido en ese momento. Se dice que fue testigo de milagros y que realizó prodigios en el nombre de Jesús. También se cree que fue martirizado por su fe, aunque los detalles exactos de su muerte varían según las fuentes. Aunque la información concreta sobre la vida y el ministerio de San Matías después de su elección es limitada, su elección como apóstol y su inclusión en el grupo de los 12 apóstoles son un testimonio de su importancia en la Iglesia primitiva y en la transmisión del Evangelio. Su vida y ejemplo siguen siendo una inspiración para los cristianos, que lo recuerdan como un fiel seguidor de Jesús y un valioso testigo de su resurrección. ¿Cuál fue el destino final de San Matías y cómo se relaciona con su labor evangelizadora? La tradición cristiana sostiene que San Matías fue martirizado por su fe, aunque los detalles exactos de su martirio varían según las fuentes. Según algunas tradiciones, fue apedreado en Jerusalén, mientras que otras sugieren que fue decapitado en Colchis, en la actual Georgia. Estas tradiciones reflejan la creencia de que San Matías fue fiel a su labor evangelizadora hasta el final, dando su vida por su fe en Jesucristo. El martirio de San Matías se considera un ejemplo de su compromiso con la difusión del Evangelio y su disposición a dar testimonio de Jesucristo incluso a costa de su vida. Su muerte se convirtió en parte de su legado como apóstol y mártir, y su memoria se ha conservado en la tradición cristiana a lo largo de los siglos. Aunque la información concreta sobre la vida y el martirio de San Matías es limitada, su papel como apóstol y mártir ha sido reconocido y venerado en la Iglesia cristiana, que lo recuerda como uno de los fieles seguidores de Jesús y un valioso testigo de su resurrección. ¿Cuál es la importancia de San Matías en la tradición apostólica de la Iglesia? San Matías ocupa un lugar especial en la tradición apostólica de la Iglesia como el apóstol elegido para reemplazar a Judas Iscariote, completando así el número de los 12 apóstoles. Su elección se considera un acto significativo en la vida de la Iglesia primitiva por varias razones. Continuidad apostólica: después de la traición y muerte de Judas Iscariote, era importante para la comunidad cristiana reemplazarlo con otro apóstol para mantener el número de 12, que simbolizaba la plenitud y la autoridad apostólica. Testigo de la resurrección: como se requería para ser considerado como candidato para ocupar el lugar de Judas, Matías había sido testigo de la resurrección de Jesús.
Esto lo colocaba en una posición única para dar testimonio de la verdad central del cristianismo, la resurrección de Jesucristo. Participación en la misión apostólica. Al unirse a los otros apóstoles, San Matías participó en la misión apostólica de difundir el Evangelio y establecer la iglesia primitiva. Su ministerio contribuyó al crecimiento y la expansión temprana del cristianismo. Martirio y ejemplo de fe. La tradición sostiene que San Matías fue martirizado por su fe, lo que lo convierte en un ejemplo de fidelidad y valentía en la defensa del Evangelio. Su martirio lo une a la larga lista de mártires cristianos que dieron sus vidas por su fe en Cristo. En resumen, San Matías es importante en la tradición apostólica de la Iglesia como un apóstol elegido para ocupar un lugar único entre los 12, testigo de la resurrección de Jesús y participante activo en la misión apostólica. Su vida y ministerio son recordados y venerados en la Iglesia como parte integral de la historia del cristianismo primitivo. ¿Hay alguna historia o leyenda interesante sobre San Matías que destaque su vida y virtudes? Una de las leyendas más conocidas sobre San Matías es su capacidad para realizar milagros, especialmente relacionados con la curación de enfermos. Se cuenta que San Matías, al igual que los otros apóstoles, recibió el don de realizar milagros en nombre de Jesús. Se dice que durante su predicación en Judea, San Matías fue capaz de curar a muchas personas de diversas enfermedades y aflicciones, lo que atrajo a muchos a convertirse al cristianismo. Otra historia interesante sobre San Matías se relaciona con su martirio. Según la tradición, San Matías fue martirizado en Colchis, en la actual Georgia, y que, antes de su muerte, realizó un último milagro al convertir una serpiente venenosa en una serpiente inofensiva. Este milagro habría demostrado su poder sobre las fuerzas del mal y confirmado su fe en Jesucristo hasta el final. Estas historias y leyendas sobre San Matías destacan su vida de fe, su dedicación a la predicación del Evangelio y su capacidad para realizar milagros en nombre de Jesús. Aunque estas historias no están registradas en las Escrituras, han contribuido a enriquecer la tradición cristiana sobre este apóstol y a resaltar sus virtudes y su importancia en la Iglesia primitiva. ¿Cuál es el legado espiritual de San Matías y cómo ha impactado la historia de la Iglesia? El legado espiritual de San Matías se basa en su papel como uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús y en su testimonio de la resurrección. Su elección como apóstol y su disposición a seguir a Jesús hasta el final, incluso dando su vida por su fe, han dejado una marca duradera en la historia de la Iglesia. Testimonio de la resurrección. Como uno de los apóstoles que había sido testigo de la resurrección de Jesús, San Matías fue fundamental en el testimonio inicial de la Iglesia sobre la resurrección. Su testimonio y el de los otros apóstoles establecieron la base de la fe cristiana en la resurrección de Jesucristo como un evento histórico y espiritualmente significativo. Continuidad apostólica. La elección de San Matías para reemplazar a Judas Iscariote aseguró la continuidad apostólica y la autoridad de la Iglesia primitiva. Su inclusión en el grupo de los 12 apóstoles simbolizaba la plenitud y la legitimidad de la misión apostólica de la Iglesia. Martirio y ejemplo de fe. El martirio de San Matías por su fe en Cristo lo convierte en un ejemplo de valentía y fidelidad hasta la muerte. Su disposición a dar su vida por su fe ha inspirado a muchos cristianos a lo largo de los siglos a mantenerse firmes en su fe incluso en medio de la persecución y la adversidad. En resumen, el legado espiritual de San Matías se refleja en su papel como testigo de la resurrección, en su contribución a la continuidad apostólica de la Iglesia y en su ejemplo de fe y martirio. Aunque su vida y ministerio no están tan detallados en las Escrituras como los de otros apóstoles, su importancia en la historia de la Iglesia como uno de los 12 apóstoles originales es innegable. ¿Cuál es la festividad de San Matías en el calendario litúrgico y cómo se celebra? La festividad de San Matías se celebra el 14 de mayo en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica. En algunas tradiciones ortodoxas, la festividad se celebra el 9 de agosto. En ambas fechas, se conmemora la vida, el ministerio y el martirio de San Matías como uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. La celebración de la festividad de San Matías varía según la tradición y la región, pero generalmente incluye elementos como la celebración de la Eucaristía, misa, la lectura de pasajes de la Biblia relacionados con San Matías y su elección como apóstol, y la reflexión sobre su vida y su legado espiritual. En algunas iglesias y comunidades, la festividad de San Matías también puede incluir procesiones, cantos especiales,
Oraciones y actividades educativas o de servicio relacionadas con la vida y la enseñanza de San Matías. Además, los fieles suelen pedir la intercesión de San Matías en sus oraciones, especialmente en lo relacionado con la fe, el testimonio cristiano y la valentía en la defensa de la fe. ¿Existen reliquias o lugares asociados con San Matías que sean venerados por los fieles? Sí, existen reliquias y lugares asociados con San Matías que son venerados por los fieles. Uno de los lugares más conocidos es la Basílica de San Matías en Budapest, Hungría. Esta iglesia, construida en el siglo XI, alberga las supuestas reliquias del santo, que fueron traídas a la basílica en el siglo XIII. Además, hay otras iglesias y lugares en Europa que también afirman tener reliquias de San Matías o estar asociados con su vida y ministerio. Por ejemplo, en la iglesia de San Matías en Trier, Alemania, se dice que se conserva una parte de la mandíbula del santo. En Salerno, Italia, la Catedral de San Matías se encuentra en el lugar donde se cree que estuvo enterrado el cuerpo del santo antes de ser trasladado a Hungría. Estos lugares de veneración y peregrinación son importantes para los fieles porque les permiten conectarse con la vida y el legado espiritual de San Matías y buscar su intercesión en sus oraciones. La veneración de reliquias y la visita a lugares asociados con los santos son prácticas comunes en la tradición católica y ortodoxa, que buscan fortalecer la fe y la devoción de los creyentes. ¿Cómo podemos aplicar las enseñanzas y el ejemplo de San Matías en nuestra vida diaria como cristianos? Podemos aplicar las enseñanzas y el ejemplo de San Matías en nuestra vida diaria como cristianos de varias maneras. Fidelidad a la misión. San Matías fue fiel a su llamado como apóstol, incluso en medio de desafíos y dificultades. Podemos seguir su ejemplo siendo fieles a nuestra vocación cristiana y comprometiéndonos con la misión de difundir el Evangelio y vivir según los valores del reino de Dios. Testimonio de la resurrección. Al igual que San Matías, podemos dar testimonio de la resurrección de Jesucristo a través de nuestras palabras y acciones. Podemos vivir de manera que refleje la realidad de la resurrección en nuestras vidas y testimoniar a otros sobre el poder transformador de Cristo. Valentía en la fe. San Matías fue valiente en su testimonio de Cristo, incluso hasta la muerte. Podemos seguir su ejemplo siendo valientes en nuestra fe, defendiendo nuestros valores cristianos y compartiendo el amor de Cristo con los demás, incluso en situaciones difíciles. Intercesión y oración. Podemos pedir la intercesión de San Matías en nuestras oraciones, especialmente en situaciones en las que necesitamos fortaleza, valor y fe. Podemos confiar en su ejemplo de fidelidad y en su capacidad de interceder por nosotros ante Dios. En resumen, podemos aplicar las enseñanzas y el ejemplo de San Matías en nuestra vida diaria como cristianos al seguir su ejemplo de fidelidad, testimonio, valentía y oración. Al hacerlo, podemos crecer en nuestra relación con Cristo y en nuestro compromiso de vivir según sus enseñanzas. ¿Cuál es la relación de San Matías con los otros apóstoles y cómo trabajaron juntos en la difusión del Evangelio? La relación de San Matías con los otros apóstoles se basaba en su común compromiso con Jesucristo y su misión de difundir el Evangelio. Aunque no se conocen detalles específicos sobre la interacción de San Matías con los otros apóstoles en las Escrituras, se puede inferir que trabajaron juntos de manera cercana y colaborativa en la difusión del Evangelio por varias razones. Comunidad apostólica. San Matías fue elegido para ocupar el lugar vacante entre los 12 apóstoles, lo que indica que fue aceptado y reconocido por los otros apóstoles como uno de ellos. Esta elección sugiere que San Matías era parte de la comunidad apostólica y que trabajaba en armonía con los demás. Testimonio común. Como testigos de la resurrección de Jesús, San Matías y los otros apóstoles tenían un testimonio común que compartían en su predicación y enseñanza. Trabajaron juntos para proclamar la verdad del Evangelio y llevar a otros a la fe en Cristo. Trabajo misionero. Los apóstoles, incluido San Matías, viajaron y predicaron en diferentes lugares, llevando el mensaje de salvación a judíos y gentiles por igual. Trabajaron juntos en la expansión de la iglesia primitiva y en el establecimiento de comunidades cristianas en todo el mundo conocido en ese momento. Unidad en la diversidad. Aunque los apóstoles tenían diferentes personalidades, trasfondos y habilidades, trabajaron juntos en unidad para cumplir la misión encomendada por Jesús. Su diversidad era una fortaleza que les permitía llegar a diferentes personas de manera efectiva. En resumen,
La relación de San Matías con los otros apóstoles se caracterizaba por su colaboración, unidad y compromiso compartido con la difusión del Evangelio. Trabajaron juntos en armonía para llevar la buena noticia de Jesucristo al mundo y establecer la iglesia primitiva. ¿Qué podemos aprender de la elección de San Matías como apóstol en términos de la providencia divina y la llamada a servir? La elección de San Matías como apóstol nos enseña varias lecciones importantes sobre la providencia divina y la llamada a servir. La importancia de la providencia divina. La elección de San Matías como apóstol muestra que Dios obra de manera soberana en la historia humana para cumplir su propósito. Aunque los seres humanos toman decisiones, Dios está presente y dirige los acontecimientos de acuerdo con su voluntad. La llamada de Dios a servir. La elección de San Matías también nos recuerda que Dios nos llama a cada uno de nosotros a servirle de manera única. Así como San Matías fue llamado a ocupar un lugar específico entre los apóstoles, cada uno de nosotros tiene un papel importante en el plan de Dios para el mundo. La importancia de la fidelidad y la preparación. Antes de ser elegido como apóstol, San Matías había sido discípulo de Jesús y testigo de su resurrección. Esto sugiere que la fidelidad y la preparación son importantes para cumplir la llamada de Dios en nuestras vidas. Debemos estar dispuestos a seguir a Cristo y a prepararnos para servirle donde quiera que nos lleve. La inclusión en la comunidad de fe. La elección de San Matías no fue una decisión individual, sino que se llevó a cabo en comunión con la comunidad de fe. Esto resalta la importancia de la comunidad cristiana en discernir y apoyar las llamadas individuales al servicio. En resumen, la elección de San Matías como apóstol nos muestra que la providencia divina está activa en nuestras vidas, que cada uno de nosotros tiene una llamada única a servir a Dios, y que la fidelidad, la preparación y la comunidad de fe son fundamentales para cumplir esa llamada. ¿Cuál es la relevancia actual de San Matías en la vida de la Iglesia y en la misión evangelizadora? La relevancia actual de San Matías en la vida de la Iglesia y en la misión evangelizadora radica en varios aspectos. Modelo de fidelidad y llamado al servicio. San Matías es un ejemplo de fidelidad a Cristo y de respuesta al llamado al servicio en la Iglesia. Su disposición a seguir a Jesús y a servir como apóstol nos inspira a todos a responder con generosidad y valentía a la llamada de Dios en nuestras vidas. Testimonio de la resurrección. Como testigo de la resurrección de Jesús, San Matías nos recuerda la realidad y el significado central de la resurrección en nuestra fe cristiana. Su testimonio nos anima a proclamar con valentía la resurrección de Jesús como la base de nuestra esperanza y fe. Llamado a la unidad y la comunión. La elección de San Matías como apóstol fue un acto de comunión y unidad en la Iglesia primitiva. Su ejemplo nos llama a buscar la unidad en la diversidad y a trabajar juntos en la misión evangelizadora de la Iglesia, reconociendo que todos tenemos un papel importante que desempeñar. Intercesión y compañía en el camino de fe. San Matías, como todos los santos, intercede por nosotros ante Dios y nos acompaña en nuestro camino de fe. Podemos recurrir a su ejemplo y su intercesión en nuestros propios desafíos y luchas, confiando en su ayuda y compañía en nuestra vida espiritual. En resumen, San Matías sigue siendo relevante en la vida de la Iglesia y en la misión evangelizadora como un modelo de fidelidad, un testigo de la resurrección, un símbolo de unidad y comunión, y un intercesor y compañero en el camino de fe. Su vida y su ejemplo siguen inspirando a los cristianos de hoy a vivir con valentía y compromiso su fe en Jesucristo. En resumen, San Matías fue elegido como apóstol para reemplazar a Judas Iscariote, completando así el número de los 12 apóstoles. Aunque no se conocen muchos detalles sobre su vida y ministerio, su elección destaca la providencia divina y la llamada individual al servicio en la Iglesia. San Matías fue un testigo de la resurrección de Jesús y colaboró con los otros apóstoles en la difusión del Evangelio. Su martirio y ejemplo de fe siguen siendo relevantes hoy, recordándonos la importancia de ser fieles a nuestra vocación cristiana y de trabajar juntos en la misión evangelizadora de la Iglesia. Oración en honor a San Matías. Oh Dios, que en la elección de San Matías nos has enseñado la importancia de la fidelidad y la providencia divina, concédenos la gracia de responder generosamente a tu llamado en nuestras vidas. Que, al igual que San Matías, podamos ser testigos valientes de la resurrección de Jesús y colaboradores diligentes en la difusión del Evangelio. Por intercesión de San Matías, ayúdanos a vivir con fe y compromiso nuestro llamado cristiano, buscando siempre tu voluntad y trabajando por la unidad y la comunión en tu Iglesia.
Amén.